vamos a llamarle rodeado de leones. Y vamos a buscar la base para nuestro mensaje en el Salmo 57. Si puede ir hasta ahí, por favor, el Salmo 57. Y allí vamos a leer los versículos 1 a 4. Salmo 57, versículos 1 a 4. Este es un salmo de David y él escribió esto en aquellos días y horas difíciles en la cueva de Adulam. De eso hemos hablado la semana anterior y quizás vamos a recordar algo hoy. Así comienza la palabra, Salmo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Aquí en el versículo 4, hermanos, sacamos el título para nuestro mensaje. Mi vida está entre leones. David aquí está describiendo las características de los enemigos que él tenía. Y nosotros necesitamos poner especial atención porque esta clase de enemigos también nos encontramos en los caminos de nuestra vida. Esto que David escribió era en los días en que el rey Saúl lo perseguía para darle muerte. Y él está diciendo aquí que los enemigos son personas que tienen conducta de leones, como diciendo, ellos me miran como si yo fuera una presa y están listos para abalanzar contra mí, están listos para despedazarme, para destrozarme. Muchas veces en nuestra vida vamos a encontrar esta clase de enemigos, de gente que no solo nos desea el mal, sino que nos hace el mal y nos hacen grandes daños, de gente que nos ataca con furia, con grandes enojos. Y entonces vamos a sentir en esas personas como que estamos rodeados de leones. David describe aquí a sus enemigos como que son gente que vomitan llamas, ¿eh? Es decir, que de su boca sale un fuego destructor, un fuego que busca consumirnos. Y muchas veces en la vida nosotros vamos a ser objetos de críticas, de gente que busca incendiarnos, que gente que busca a nosotros hacernos daños con palabras que son como fuego ardiente. Así que vamos tomando idea de la clase de enemigos que tenía David. Dice que eran como leones que le rodeaban. Dice que eran como fieras que vomitaban fuego. Y ahora él dice aquí que los dientes son como lanzas y saetas. Es decir, que las mordeduras, las palabras agresivas y ofensivas que usaban sus enemigos podían atravesar el cuerpo de una persona. Y ustedes bien saben, hermanos, que a veces con la lengua se puede causar más daño que con un arma, ¿no? Porque la lengua es realmente un arma mortal. La Biblia la define a la lengua como algo que está cargado de veneno. La Biblia en la carta de Santiago, capítulo 3, describe a la lengua como un pequeño fuego que incendia un gran bosque. Teniendo en mente esos textos, estamos entendiendo la clase de enemigos que tenía David y que podemos tener nosotros. Los enemigos se mueven como leones para devorarnos, despedazarnos. Los enemigos parece que
vomitan llamas, un fuego que busca consumirnos, reducir nuestra vida a ceniza. Los enemigos, cuando hablan, sus palabras son tan hirientes que pueden traspasarnos como una lanza, como una flecha, como una saeta. Pero algo más dice él sobre sus enemigos. Dice que su lengua es como una espada aguda que entra a lo más profundo de una persona y termina con una vida. Así que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, podemos tener estas clases de enemigos muy seguido cruzándose en nuestros caminos. Por eso el mensaje de esta mañana es un mensaje de alerta. No tenemos que andar como personas ingenuas en esta vida, sino que tenemos que andar con los ojos abiertos, con el corazón alerta, porque el enemigo con estas mismas características acecha nuestra vida, acecha nuestra familia y acecha nuestras iglesias o congregaciones. Como dije, cuando David escribió este salmo era en los días que él estuvo en la cueva de Adulam. Para los que no estuvieron la semana anterior, ese es un pasaje que está en primer libro de Samuel, el capítulo 22 y los versículos 1 y 2. Allí David venía de tener una experiencia en un territorio que se llamaba Gad. Allí el rey le tuvo que perdonar la vida porque David se había hecho pasar por loco. El rey se llamaba Aquis y David andaba escribiendo en las paredes como tonterías, lo que hoy llamaríamos graffiti. Y David se hacía pasar por loco y hacía que sus babas se deslizaran por sus mejillas y de ese modo él salvó su vida. Salió de allí, de esa zona de peligro, y llegó a la cueva de Adulam. Y allí se juntaron a él 400 personas, que la Biblia los describe con estas palabras en primera de Samuel 22:2. No es necesario que lo busque, solo estamos recordando. Dice que allí en esa cueva de Adulam se juntaron a David todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínense ese ambiente de terror que había en esa cueva. 400 personas amargadas, llenas de rencores, 400 personas con deudas económicas que no hallaban ninguna clase de solución. Ustedes bien saben que las deudas es algo que nos inquieta, que nos quita el sueño, nos quita el hambre. Cuando estamos endeudados nos sentimos como personas insoportables. Las deudas transforman realmente la vida de una persona, la vida de una familia. Y allí había 400 personas que cargaban en sus espaldas deudas que no tenían solución. Gente amargada en espíritu. Mire qué ambiente que había allí. Y entonces este Salmo 57, David nos está contando. Y él dice que se sentía allí rodeado de leones. Sentía que los enemigos vomitaban llamas contra él, que los enemigos, sus palabras eran hirientes y lastimaban como si fueran lanzas, saetas o espadas agudas. Ahora, todo esto que estamos nosotros hablando, hermano, es para que estemos en alerta, porque a veces nosotros vamos a estar rodeados de leones en nuestra vida. Muchas veces nos vamos a sentir nosotros como si estuviéramos acorralados por modernos leones que tratan de impedir nuestra comunión con Dios y que tratan de impedir nuestro crecimiento espiritual. Permítanme repetir eso. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir acorralados por leones modernos que buscan interrumpir nuestra comunión con Dios y que buscan impedir nuestro crecimiento espiritual y cristiano. Cuando esas clases de leones aparecen en nuestra vida, nosotros no deberíamos paralizarnos. Nosotros tendríamos que dar con más potencia testimonio del Evangelio de Jesucristo.
Cuando los leones rugen a nuestro alrededor, nosotros tenemos que poner en alto la voz y el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde andan esos leones modernos? Sabe que se pueden encontrar en nuestra propia familia. A veces en nuestros grupos familiares hay personas que sienten rencor, que sienten odio. Hay personas que se oponen en gran manera a nuestra fe en Cristo. Hay personas a veces en nuestra propia familia que van a poner obstáculos o tropiezos para que nosotros no disfrutemos de la comunión con Dios, para que nosotros no disfrutemos de las bendiciones de Dios. Los enemigos no siempre vienen de lejos. A veces los leones están a nuestro alrededor. A veces los leones son gente de nuestra misma sangre, de nuestro mismo apellido. Por eso que este mensaje en esta mañana es un llamado de atención, es mantener el corazón en alerta, es abrir grande nuestros ojos, porque nuestra vida puede estar rodeada de leones, como lo estuvo la de David. Cuando una persona vive en un hogar, vamos a suponer que el hombre de la casa, el padre de familia, el marido en ese hogar, es un hombre violento. Entonces, un hombre violento con palabras groseras o puede ser violento que llega a la agresión física. Entonces los niños se crían en un ambiente rodeado de leones. Suponemos que en algún hogar un jefe de familia, un padre, un esposo, puede ser una persona con adicciones al alcohol, adicciones a la droga, y entonces aquellos niños que se crían en ese hogar se sienten que están rodeados de leones. La gritería, la violencia, el escándalo, la presencia de la policía en el hogar, todo eso hace que los niños crezcan en un ambiente rodeado de leones. Una mujer agredida verbalmente o físicamente, ella se siente rodeada por leones. Y como ustedes saben, esas clases de hechos son como moneda corriente en las noticias de nuestros días. Cada día escuchamos acerca de esa clase de eventos. Y a veces hay algunos que van a alguna iglesia también que está llena de gente violenta, de hermanos que no han aprendido a expresar el amor de Dios al prójimo, en hermanos que no tienen gestos cariñosos y se comportan como ogros en las iglesias. La Biblia espera que cada uno de nosotros que creemos en Cristo seamos personas amables, seamos personas demostrativas, que podamos brindar el amor de Dios que está en nuestros corazones. Pero a veces las iglesias también, para algunos, se vuelve un sitio donde están rodeados de leones. Lo que estoy queriendo decir en esta mañana es que todos nosotros tenemos que estar preparados, porque frente a la presencia de leones nos paralizamos, frente a la presencia de leones nos llenamos de temor, de miedos, frente a la presencia de leones no nos animamos a acercarnos a Dios. Los leones muchas veces de diferentes características son puestos por el diablo para hacer un tropiezo en nuestra vida cristiana. Espero que estén ahí comprendiendo a dónde quiero llevar la enseñanza en esta mañana. Los leones de nuestro tiempo están poniendo presos a nuestros hermanos en la fe cada semana. Ayer o el viernes les estaba contando de un matrimonio de un poco más de 40 años que llegó a Haití y después de un mes, hace una semana atrás, le quitaron la vida. Ellos eran misioneros, predicadores de la palabra de Dios. Allí en Haití había leones que se oponían a la fe y terminaron con nuestros hermanos. Semanalmente, cada semana, yo recibo noticias de países como Namibia, como Kenia, países como Sudán, en el África, donde están quemando los edificios de las iglesias que ellos llaman evangélicas y están quitando la vida de muchos predicadores y están matando a nuestros hermanos y sepultándolos en
en tumbas que abren ahí y tiran una cantidad de cuerpos. Es tremendo lo que está pasando en China. Un hombre estaba dando testimonio al estilo de Job, ¿no? Porque Job fue un hombre que tuvo todo en la vida a nivel material, un hombre que amó mucho a Dios, pero de pronto él comenzó a recibir ataques del diablo. La Biblia lo enseña así. El diablo mismo pidió a Dios permiso para atacar a Job y Dios le dijo que podía probar su fe, atacarle, pero no quitarle la vida. Y entonces ustedes recuerdan que vino sobre Job aquel varón fiel a Dios, un hombre que era realmente puro, de un testimonio reluciente, espectacular. Y de pronto una sarna maligna se apoderó de su cuerpo. La Biblia dice que era desde los pies hasta la coronilla, de los pies hasta la cabeza. Esa sarna maligna se apoderó de él y aquel que tenía todo a nivel material terminó en un basurero, sentado sobre cenizas. En un lugar donde se quemaba la basura, ahí terminó él. Pero Job fue muy atacado, lo perdió todo, pero entre sus grandes testimonios, él dijo, si Jehová me dio y Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En esas palabras de Job me baso para contarles lo que ha sucedido hace muy poco tiempo en China. Un hombre, un empresario, puso su fe en Cristo, creyó en Jesucristo como su Salvador. El gobierno chino, un gobierno ateo, comunista, cuando se enteraron de la fe puesta en Cristo por este hombre, comenzaron a perseguirle y en poco tiempo él perdió su empresa. Es decir, su negocio, su vida laboral. Este hombre luego perdió su auto, su movilidad. Luego él perdió su familia y terminó en la cárcel por 5 años. Este hombre en todo momento sostuvo en alto, firme, su fe en Cristo. Él en la cárcel dio testimonio, pero salió con serias heridas, con serios problemas en sus huesos, después de haber estado esos 5 años en la cárcel. Cada día de su vida hasta hoy es un padecimiento, son días de muchos dolores. Él sintió allí en la cárcel como que estaba rodeado de leones. Él sintió el rugido de los leones que querían devorarlo, despedazarlo, pero su fe en Cristo estaba firme. Y hasta el día de hoy su cuerpo está lleno de dolores. Cada día, dice él, él lo perdió todo, su empresa, su auto, perdió su dinero, perdió su familia, perdió todo a nivel material. Hace 10 años que él no logra ver a sus hijos, pero su fe en Cristo está intacta. Ese hombre sí que puede dar testimonio de lo que es estar rodeados de leones. Y así es, hermanos, nuestras vidas muchas veces van a ser zarandeadas como trigo, para usar palabras de nuestro Señor. Muchas veces vamos a ser zarandeados como trigo, vamos a ser sacudidos por fuertes tormentas en nuestra vida, pero tenemos que mantenernos firmes, porque la Biblia nos advierte qué se siente cuando uno está rodeado de leones. Leones en la familia, leones pueden aparecer en la congregación, leones pueden aparecer en el vecindario donde vivimos. A veces los vecinos comienzan a tener sentimientos de odio o de rencor para nosotros porque nos ven con una Biblia en la mano, si nos ven salir los domingos rumbo a la iglesia, ven que tenemos vidas diferentes, vidas que han sido transformadas por Cristo, y a veces en nuestro vecindario se levanta gente que rugen como leones tratando de hacernos daño. Quiero llevarle por un momento a la carta a los Hebreos en el capítulo 13, por favor. Si puede acompañarme hasta allí, Hebreos, el capítulo 13. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí. Hebreos, el capítulo 13, y vamos a poner la atención en el versículo 4. Hebreos 13 y el versículo 4. Dice la palabra que es honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. Porque el que dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miren, mis hermanos, aquí nosotros estamos viendo la enseñanza de que no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Aunque la conducta de la gente que nos rodea sea feroz como leones, la Biblia dice, no debe temer. No voy a temer lo que me puede hacer el hombre. Mi fe está puesta en Dios, mi confianza está puesta en Dios. Y aquí en este texto último que leí está la promesa de Dios. No te desampararé. No te voy a desamparar. Y es bueno, hermano, que en medio de tantos ataques y agresiones que padecemos en esta vida, es bueno saber que tenemos el cuidado de Dios. Dios dice, no te dejaré. Dios dice, no te desampararé. De manera que no debes temer lo que te puede hacer el hombre. Y me gusta esta expresión que aparece aquí. Dice, Dios es mi ayudador. Es bueno que recordemos eso. O es bueno que sepamos eso, que Dios es nuestro ayudador. Y cuando estamos rodeados de leones, que nos sentimos que estamos próximos a la muerte, que estamos allí para ser devorados por la furia de los enemigos, Dios viene a mí como ayudador. Y entonces no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hablando de China, mis hermanos, muchos de nuestros hermanos en la fe son llevados a campos de concentración, donde buscan allí borrar de su mente y de su memoria todas las doctrinas, los principios cristianos, todo lo que ellos conocen acerca de la Biblia, y a ellos le hacen lo que vulgarmente llamamos un lavado cerebral, porque tratan de desalojar las doctrinas de la Biblia de la mente de nuestros hermanos y tratan de imponer los principios comunistas. En las iglesias que se reúnen, cada día ellos, antes de iniciar el culto, deben cantar el himno comunista. Allá los hermanos están realmente rodeados de leones. Las iglesias están siendo derrumbadas desde el año que pasó hasta este. Escuchamos de cómo el gobierno chino está derrumbando iglesias. Cada vez más personas han ido a la cárcel por causa de su fe. Y ahora en estos últimos días, quizás ustedes, los que andan a veces en este mundo de las computadoras, van a encontrar que el gobierno chino en estos últimos días sacó una nueva Biblia donde presentan al Señor Jesucristo como un asesino. Recuerde eso cuando vea ahí algún informe, deténgase a leer una nueva Biblia donde presentan al Señor Jesucristo como un asesino. Y ahora esa supuesta Biblia nueva la están poniendo en las iglesias. Cuando ustedes escuchen algo de esta última semana, donde el Papa de la religión católica, escuche eso, Francisco argentino, esta última semana autorizó al gobierno chino que ellos elijan los sacerdotes ateos para liderar la religión católica. Esto es una noticia de esta última semana. Ustedes seguramente la van a ver y pueden profundizar ahí informándose sobre eso. Hermanos, allí en China los verdaderos cristianos están rodeados de leones. De paso le digo, necesitamos orar por ellos. Que Dios les siga dando fuerza, que ellos sigan manteniendo en alto la fe, porque están haciendo un gran trabajo, ganando almas cada día, hermanos. Se está predicando el evangelio en medio de esas terribles persecuciones. Nuestros hermanos allí llevan adelante el mensaje del evangelio. No se atemorizan, aunque están rodeados por leones. Un testimonio ejemplar para nosotros que debería animarnos y motivarnos. Muchas veces, hermanos, en nuestro trabajo
o en el lugar donde usted estudia, muchas veces la gente se burla de nuestra fe. No solamente que la critican, la atacan, sino que se burlan abiertamente de nuestra fe en Cristo. Muchas veces, hermanos, nosotros somos acosados por estos modernos leones. Ellos tratan de quemarnos en el fuego lento de las burlas y de las críticas. Y así es. Los modernos leones buscan quemarnos a nosotros en el fuego lento de las burlas y de las críticas. Ahora, mis hermanos, yo quiero que sepamos que el Señor Jesús, conociendo que esto iba a suceder, Él se encargó de orar en su vida terrenal por nosotros. Voy a pedir ahora que me acompañe un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 17. Si puede ir hasta allí conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo 14. Este pasaje es realmente conmovedor. Casi cada vez que yo leo este capítulo, Dios hace que yo derrame algunas lágrimas de gratitud, porque este capítulo 17 nosotros lo conocemos como la oración intercesora, es decir, la oración que Cristo hizo por sus apóstoles y por todos los que iban a creer en el Evangelio por la palabra de los apóstoles. Es decir, que esta oración nos incluye a todos nosotros. Mire lo que dice aquí, Juan 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios, yo les he dado tu palabra, dice Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está una parte de la oración. El Señor Jesucristo está pidiendo a Dios el Padre que Él cuide a nosotros del mundo, de los leones que rugen a nuestro alrededor. Y Él dice aquí que el mundo nos iba a aborrecer porque nosotros no somos del mundo. Ahora, para los más nuevos voy a explicar esa expresión. La Biblia enseña, hermanos, que cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. La Biblia dice que cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura, así dice la Biblia. Nacimos de nuevo, somos nueva criatura. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia asegura que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de Cristo. La Biblia también enseña que cuando creímos en Cristo como el Salvador, nos sacó del camino ancho de la perdición que iba al infierno y nos trajo al camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia también enseña que Dios nos ha sacado del dominio, o si usted prefiere, de las garras del diablo, y nos hizo miembros de la familia de Dios. También la Biblia enseña que cuando creímos en Jesucristo como el Salvador, Dios nos sacó de ese camino de perdición y nos hizo herederos de la vida eterna. Pues esos son algunas de las cosas que sucedieron cuando creímos en Cristo. Y viniendo a nuestro pasaje aquí, a nuestro texto, cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos de ser ciudadanos de este mundo y pasamos a ser ciudadanos del cielo. Es eso lo que Jesús está diciendo cuando dice, ellos no son de este mundo, porque ya no somos aquí, ahora tenemos ciudadanía celestial. Aquellos que estudian más profundamente puedan tomar nota de la carta que Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 20. Allí Pablo dice, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador.
Claramente Pablo dice, nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, toda persona que ha creído en Cristo ya no es de este mundo, ya es ciudadano del cielo. Teniendo este conocimiento ahora, entendemos por qué Jesús oró al Padre diciendo que nos guarde a nosotros, porque no somos de este mundo, ya somos ciudadanos del cielo, ya somos miembros de la familia de Dios, ya somos herederos de la vida eterna. Entonces este mundo se va a comportar como si fueran leones y buscarán acorralarnos, buscarán vomitar llamas para reducirnos a ceniza, buscarán herirnos como si fueran pues, en el uso de lanza, de flechas, de saetas o espada aguda, como leímos en el Salmo 57. Por eso usted ve, hermano, que todos nosotros estamos rodeados por la maldad. Estamos acorralados por la violencia en este mundo. Y el mundo trata de golpearnos y golpearnos y golpearnos de la manera más dura, porque ellos no toleran que ya somos miembros de la familia de Dios, salvos por Jesucristo. Ahora, mis hermanos, cuando el mundo nos ataca, la Biblia nos enseña que debemos poner la otra mejilla. Eso es muy costoso. Eso es algo incomprensible. Pero si el mundo quiere descargarse, pues que nos ataquen, nosotros vamos a estar preparados para resistir. No vamos a devolver mal por mal. Cuando el mundo nos hace mal, nosotros vamos a devolver el bien. Pues así nos enseña la Biblia, hermano. En este siglo XXI que estamos viviendo, nos estamos enfrentando a leones de mandíbulas grandes. Nos estamos enfrentando a leones de dientes fuertes que muchas veces se prenden en nuestra vida y tironean con la intención de despedazarnos. Pero vamos a sobrevivir, vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, vamos a mantenernos con nuestra fe en alto, pues de esa clase de materiales estamos hechos los hijos de Dios. De un material, como dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Cuando los leones de esta vida nos acechan, cuando los leones de nuestra vida nos acorralan, rugen a nuestro alrededor, nosotros vamos a recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Dios mismo proveerá de fuerza para sobreponernos a las adversidades. Así que, hermanos, tomemos conocimiento que nuestra vida no está acorralada o acechada por Bambi, ni por el ratón Mickey, ni por el pato Donald. Los enemigos que nos rodean son leones furiosos. Nuestras vidas, nuestra familia, nuestras propias iglesias estarán rodeadas de leones que buscarán despedazarnos y terminar con nosotros. Hermanos, el espíritu anticristiano es grande en el mundo, pero nuestra fe es mucho más grande. Nuestra fe es mucho más fuerte que los ataques que pueda usar el enemigo. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, Él sintió el rugido de leones en su época. El mismo Señor Jesucristo supo cómo los fariseos y los saduceos, cómo los sacerdotes y líderes religiosos de su tiempo planearon su muerte muchas veces. Muchas veces intentaron matarle, quitarle la vida. Cuando él dio su primer discurso público, ese está registrado en Mateo 4 y en el Evangelio de Lucas también capítulo 4. En la parte final dice que después que él leyó el libro del profeta Isaías en la sinagoga y todas las miradas estaban sobre él, dice que le sacaron de la sinagoga, del lugar donde se juntaban para alabar y adorar a Dios. Le sacaron a Jesús de ese lugar y le llevaron a un monte y de allí quisieron despeñarlo. Es decir, que quisieron tirarlo al precipicio para terminar con su vida. Allí en Mateo 4 y en Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo supo lo que era estar acorralados por leones. Anás, el sacerdote, Caifás, el sumo sacerdote, Poncio Pilato,
los Herodes, todos esos fueron leones en los días del Señor Jesucristo, que acecharon su vida, le acorralaron, que buscaron despedazarlo. Todo aquel sistema de corrupción y de pecado eran leones que acorralaron al Señor. Y mire, a nuestro Salvador no lo trataron con palabras dulces. Algún ejemplo para que ustedes sepan o recuerden de cómo rugían los leones en los días del Señor Jesucristo. Busque ahí conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 41. Vamos a dar una mirada ahí, por favor, a Juan, el capítulo 8 y versículo 41. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí en este texto. Juan 8, verso 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ponga atención ahí, por favor. Cómo rugían los leones en los días del Señor Jesucristo. Ahí le estaban diciendo a él que tú eres un hijo de fornicación. Él estaba diciendo allí, o le estaban diciendo a él, que era el hijo de una prostituta, de una mala vida. Mire la clase de expresiones, o si usted prefiere, la clase de rugido que usaron los leones para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Le llamaron a él claramente aquí, hijo de fornicación, como si era hijo de una relación ilegal, era hijo de un adulterio o fornicación. Así le trataron, así hablaron de él. Mire otro pasaje más aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Si puede ir ahí, por favor, al Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Los versículos 33 y 34. Lucas, el capítulo 7, versos 33 y 34. Estoy tratando de que ustedes comprendan cómo rugían los leones que acorralaban a nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 7, versos 33 y 34. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decías, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Mire cómo le trataban al Señor. Cuando Juan el Bautista vino, aquel hombre que tenía una vida tan espiritual, tan poderosa, aquel hombre que era uno de los grandes predicadores de la palabra de Dios, una antorcha que iluminó en las tinieblas de aquel tiempo. Juan el Bautista, que se alimentaba con langostas y miel y frutas silvestres, tenía una vida pura y una forma de alimentarse sana. Y ahora la gente, cuando lo veía a Juan predicar así, vivir así, alimentarse así, le decía, este hombre está endemoniado. Demonios tiene, le decía. Y entonces vino el Señor Jesucristo y se sentó a comer con los pobres. Se encontró con aquellas personas que habían sido marginadas en la sociedad, despreciadas por la sociedad, olvidada por los gobiernos. Y el Señor Jesucristo se sentó a esa mesa con los pobres, compartió con ellos, y los leones que rugían le acusaron de ser un comilón, un borracho. Si estuviera en nuestro día, lo hubiesen acusado de delincuente, drogadicto, pues de todo eso. Y entonces el Señor Jesucristo, hermano, no estaba recibiendo opiniones cariñosas, no estaba recibiendo piropos, sino que el Señor Jesucristo sintió rugir a los leones en su tiempo. Le trataron de hijo de una prostituta, le trataron de borracho, le trataron de delincuente, porque dice aquí el texto que leí,
que él se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores. Los publicanos eran gente estafadora, eran gente que estaban acostumbrada al fraude porque cobraban los impuestos para los romanos, pero siempre algo ellos se quedaban en el bolsillo por debajo de la mesa. Y cuando le acusaban al Señor Jesucristo andar con ellos, le estaban diciendo, tú debes ser de la misma clase que esas personas. ¿Se están dando cuenta cómo rugían los leones en los días de nuestro Señor Jesucristo? Eso no es todo. Le diré un comentario más. Si puede ir ahora, por favor, conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Mateo, el capítulo 12 y versículo 22. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. Mateo, el capítulo 12, versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, ponga atención a esto, por favor. Le trajeron a Jesús un hombre que estaba endemoniado y para colmo de males era ciego y mudo. El Señor Jesucristo sanó a esa persona, sacó los demonios de él, le permitió que pudiera hablar, que conociera esa nueva lengua de hablar y ahora en sus oídos podía oír, entre otras cosas, las maravillas de Dios. Pero los leones que rugían, representados en los fariseos, comenzaron a decir, este hombre sí echa demonios, pero lo hace en el nombre de Belcebú. Solamente le diré de manera sintética y contundente. Belcebú era el príncipe del excremento. Entienda bien eso. Era el príncipe o el dios del excremento. Y entonces la gente le decían, estos leones decían que Jesús representaba al dios del excremento. ¿Se dan cuenta del lenguaje que usaban? Hijo de una prostituta, hijo de Belcebú, era alguien borracho, estafador, y de cosas así lo trataron a nuestro Señor. Él escuchó bien el rugido de los leones de su época. El Señor Jesús, como David, pudo decir, mi vida está rodeada de leones. Y ustedes y yo también, porque hay muchos leones modernos que andan rondando nuestra vida con la intención de terminar con nosotros. Son leones diferentes, son leones con distintas características, pero cuando usted pone atención va a ver que su vida y la mía están rodeadas de leones en este siglo XXI. ¿Cómo sobreviviremos a ello? Es esa la pregunta que intentaremos responder. ¿Cómo vamos a sobrevivir ustedes y yo a los leones que nos rodean? En primer lugar, sobreviviremos con la ayuda de Dios. Así de simple. Sobreviviremos con la ayuda y la protección de Dios. Ahora voy a pedir que me acompañe al Salmo 34 y al versículo 7. Hasta allí vamos a ir, hermano. Hasta el Salmo 34 y el versículo 7. Dice allí la palabra de Dios, Salmo 34, verso 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí se usa una expresión, el ángel de Jehová. En la mayoría de los pasajes de la Biblia que aparece esta expresión en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová o el ángel del Señor, en la mayoría de los pasajes se refiere a una cristofanía. Esa palabra cristofanía significan apariciones de Cristo,
en el Antiguo Testamento. Lo cierto aquí es que hay un ángel designado por Dios. Escuche bien eso. Hay un ángel designado por Dios para nuestro cuidado, nuestra protección. Ustedes y yo nunca hemos sentido quizás la presencia de ese ángel. Ustedes y yo muchas veces no hemos tomado conciencia de los peligros que hemos sido librados y de las situaciones en que hemos sido salvos, y muchas veces quizás hemos salvado nuestra vida milagrosamente y nunca nos dimos cuenta o no sabíamos, quizás hasta este momento, que fue debido al trabajo de un ángel puesto por Dios a nuestro alrededor para protegernos. Dice aquí el texto que el ángel de Jehová acampa, es decir, que no es que viene cada tanto, sino que está haciendo una vigilia, un cuidado permanente sobre nuestra vida. Acampa a nuestro alrededor para protegernos de ciertos peligros, para librarnos de ciertos peligros, principalmente ahora que sabemos que nuestra vida está rodeada de leones. Es muy bueno saber también que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor para protegernos y defendernos. Esto no es una enseñanza únicamente del Antiguo Testamento. También el Nuevo Testamento enseña acerca de esto. Y entonces ahora necesito que me acompañe a la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Y cuando llegamos ahí a Hebreos, el capítulo 1, vamos a poner nuestra atención en el versículo 14. La carta a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 14. Pues así dice la palabra de Dios. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Note esa palabra, espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación. Pero considerando ahora que hay algunos hermanos nuevos en la fe, vamos a leer el texto anterior para certificar que esto se trata de ángeles. Así que leemos también el versículo 13. Hebreos 1:13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son estos espíritus ministradores? Entonces, cuando la Biblia enseña sobre ángeles, hermanos, dice que ellos son espíritus ministradores. Eso quiere decir que están aquí puestos a nuestro favor, están para ministrar un servicio de cuidado, un servicio de protección. Lo mismo que decía el Salmo, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Ahora aquí estos ángeles que habla Hebreo son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. En otras palabras, los que no son de este mundo, que ya son de Cristo, tenemos esta clase de protección. Un incrédulo, un ateo, un agnóstico, alguien que no ha nacido de nuevo, no tiene esta clase de protección que tenemos nosotros los hijos de Dios. Estos ángeles Dios ha provisto para cada uno de nosotros un ángel, y dice que este ángel trabaja a favor de los herederos de la salvación. Usted y yo, como herederos de la vida eterna, tenemos un ángel de Dios a nuestro favor. Ahora, por razones del tiempo, voy a apelar un poquito a la memoria. Los que toman nota tienen que poner Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Allí, hermanos, cuenta cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto y tuvo aquella aparición del diablo, y el diablo lo tentó varias veces. Una para decirle que haga que las piedras se conviertan en pan, otra para que se suba al pináculo del templo y se tire,
Otra de las tentaciones fue que el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo si Cristo postrado le adoraba. Pero el Señor se defendió con la palabra. Cada propuesta del diablo, Él la contrarrestó con una porción de la palabra de Dios. Y allí en ese contexto fue donde Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en los versículos 12 y 13 que les cito, después de que Jesús enfrentó al diablo, resistió al diablo, venció al diablo, dice la Biblia allí que él estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo que venció al diablo en ese encuentro en el desierto, Dios le proveyó de ángeles que venían y le servían. ¿Recuerdan ustedes en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor se puso de rodillas a orar y dice la Biblia que él sudó grandes gotas de sangre? Y dice que estando en agonía oró intensamente y tuvo que venir un ángel de Dios para fortalecerle. Allí en Getsemaní hubo un ángel para acompañarle. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y ahora, hermanos, apelando a la memoria de ustedes, cuando Daniel el profeta fue arrojado en el foso de los leones y luego salió allí ileso, salió salvo del medio de ese foso donde Daniel estuvo rodeado de leones. Pero Daniel sintió la protección del Señor, estuvo tan cómodo allí que se sintió como en un hotel de 5 estrellas. Pero ahí estaban los leones rodeándolo. Y cuando Daniel es sacado de ese foso vivo, le preguntan sobre esa experiencia y Daniel dijo esto, dice que el ángel del Señor cerró la boca de los leones. El ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Allí en ese foso hubo un ángel protector, un ángel para cuidar a aquel gran varón de Dios llamado Daniel. Y hay innumerables experiencias en la Biblia sobre esto. Lo que yo quiero decirles, mis hermanos, que ustedes y yo, a pesar de estar rodeados de leones, tenemos que ser luz en este mundo. Este mundo donde la gente está atrapada en el pecado. Este mundo donde la gente está en esta prisión de tinieblas, de oscuridad. Ustedes y yo tenemos que ser luz en este mundo. ¿Recuerdan la otra semana cuando hablamos de ser sal y ser luz? Mateo 5, versos 13 y 14. Jesús dijo que nosotros seamos la sal de la tierra. Después Jesús dijo que seamos la luz de este mundo. Y tenemos que ser luz. Tenemos que iluminar, como lo hizo Juan el Bautista. Dice el Evangelio de Juan 5, verso 35, dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. Juan era una antorcha. A pesar de los leones que nos rodean, hermanos, nosotros tenemos que lograr ser luz en este mundo, porque ahí hay mucha gente en la oscuridad, en las tinieblas, atrapada en el pecado. Hay gente en las tinieblas atrapada en las garras del diablo. Y nosotros tenemos que ser luz para ir en rescate de ellos. Mi pregunta es esta ahora, hermano, entrando ya en la parte final de nuestro mensaje. Mi pregunta es, ¿a dónde usted le gustaría ser luz? ¿A dónde a usted le gustaría ser luz? ¿En la iglesia, en la familia, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en el vecindario, en el lugar donde hace deporte? ¿A dónde le gustaría a usted ser luz? Hay algunas personas que dicen, si yo tuviera que elegir ser luz, a mí me gustaría ser luz en una amplia avenida, bien transitada. Me gustaría ser luz en ese lugar. Si usted le diera a elegir a personas dónde quieren ser luz, otros dirían, a mí me gustaría ser la luz, el reflector en un estadio de fútbol para iluminar todas esas multitudes que llenan las tribunas. Si usted le diera la oportunidad a alguien ser luz, quizás dice, a mí me gustaría ser la luz en las marquesinas de un gran teatro.
Otros quizás quisieran ser luz en un callejón sin salida. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos ser luz en este mundo. Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 15 y 16. Él les dijo que ellos tenían que resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que resplandecer en este mundo. Tenemos que resplandecer en esta generación maligna y perversa. Porque esta generación está llena de inmoralidades. Esta generación está llena de groserías, está llena de violencia. Aquí tenemos que resplandecer. Yo quisiera ser luz en la iglesia también. Yo quisiera ser una guía para mis hermanos. Pero necesito estar en buena comunión con Dios. Necesito ser dueño de una fe bien fortalecida. Necesito ser poseedor de una doctrina sana para poder ser luz a mis hermanos. Necesito ser dueño de un testimonio reluciente. Yo quiero ser luz en la iglesia, pero también quiero ser de esa clase de luz que representa el evangelio, que impacta en las tinieblas, rompe con el poder de las tinieblas y de la maldad. Yo quiero tener una luz suficiente para ayudar a aquellos que están perdidos en el pecado. Mis hermanos, ¿dónde quiere usted ser luz? Yo solo sé esto, que Cristo me salvó. Y Cristo me salvó para ser luz. Cristo me salvó para que mi vida sea una luz, que donde esté sea una luz necesaria. No una lamparita que titila que está a punto de apagarse. Yo quiero que mi vida, mi testimonio sea una luz potente. Yo, hermano, aunque me siento rodeado por leones, cada día alguna clase de león está acechando mi vida. Pero yo no me voy a intimidar, no voy a retroceder en mi fe. Yo quiero iluminar, mis hermanos. Aunque estemos rodeados de leones, no debemos callar, no debemos enmudecer. Debemos hablarle a este mundo que solo Cristo salva y que Cristo da una salvación y una salvación que es eterna. Elijo un texto para el final de nuestro mensaje. Vamos a ir allí a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16. Y ahí vamos a terminar nuestro mensaje en este día. Este mensaje que se trata de estar rodeados de leones. Pero gracias a Dios tenemos el ángel de Jehová. Gracias a Dios tenemos esos espíritus ministradores que vienen a nuestra protección, a trabajar a nuestro favor. Terminamos aquí entonces en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Le dije 1 de Timoteo, pero es 2 de Timoteo, hermano. 2 de Timoteo 4, verso 16. Dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Ahí está Pablo, un hombre más dando testimonio. Él dice: yo fui librado de la boca del león. A veces en la historia, aquel hombre cruel llamado Nerón, el emperador de Roma, él era considerado como un león que devoraba a los cristianos. Más allá que en el circo romano los cristianos eran arrojados y devorados por leones de verdad, ante la gritería de la gente y el regocijo de la gente que veía a los cristianos ser devorados por leones. Pablo no fue devorado en el circo romano. Pablo no fue muerto por Nerón. Pablo no fue muerto por el diablo, que en la Biblia es considerado como un león rugiente. Ese es un detalle para los que toman nota. 1 de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. El diablo no terminó con la vida de Pablo. Pablo se fue al cielo.
Él dijo, la hora de mi partida está cercana. Pablo entró victorioso al cielo, pero Pablo nos dejó este testimonio para que yo pudiera predicar el evangelio, dice él. Dios cerró la boca del león. Miré a mi alrededor, dice Pablo, no estaban los hermanos en la fe. Miré a mi alrededor, no había cristianos para acompañarme. Por eso él dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Y a veces, hermanos, cuando nos sentimos acechados y rodeados por leones en esta vida, no hay nadie para ayudarnos, no hay nadie para acompañarnos en esta batalla. Y entonces es la hora de experimentar lo que experimentó Pablo. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Él me libró de la boca del león. Así que, hermano, hoy, ayer o quizás mañana, cuando aparezcan los leones en nuestra vida y sintamos sus rugidos que infunden temor y terror, no tengamos miedo, porque usted y yo tenemos un Salvador que es Cristo, y Él sabe cómo cerrar la boca de los leones en esta vida. Así que confiados en el Señor, hermanos, vamos adelante. Confiados en el Señor, vamos a tomar la cruz y seguirle. Confiados en el Señor, vamos a inclinar nuestro corazón, nuestra vida al servicio a Jesucristo, nuestro Salvador. Y aunque los leones rujan con furia, aunque los leones nos rodeen, aunque los leones vomiten fuego con la intención de reducirnos a ceniza, aunque los leones usen sus lenguas como si fueran una saeta, una flecha, una espada aguda, igual nosotros no vamos a detenernos. Vamos a ir adelante, alcanzando la victoria, confiando en Jesucristo, porque Él sí sabe cómo librarnos de los leones que nos rodean. Jesucristo sí sabe cómo cerrar la boca de los leones y que podamos seguir predicando y dando testimonio del evangelio de salvación eterna en Cristo Jesús. Bueno, que Dios bendiga, mis hermanos, su palabra en esta hora y que Dios pueda bendecir sus vidas y sus familias en este día.